Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 21. Dice así la palabra de nuestro Dios. Después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será grande en sobremanera. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿en qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente a la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas a la nación a la cual servirá juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los eteos, de los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Vamos a orar. Gracias por bendecirnos, Señor, con la iglesia. Gracias por nuestros hermanos en Cristo, con los cuales nos podemos reunir para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por alumbrar nuestro entendimiento. Dependemos de su Espíritu Santo para comprender, Señor. No de nuestras propias capacidades, aunque esto también nos llama a esforzarnos a nosotros mismos al máximo para poder comprender. Queremos vivir conforme a su palabra. Que sea la fe bíblica, la fe que usted manifiesta que debemos tener, la que nos mueve, y no nuestros propios pensamientos. Se lo pedimos, Dios mío, ayúdenos. En el nombre de Jesús. Amén. La fe que Dios espera. Y es que, hermano, el concepto de fe en sí mismo es un término muy manoseado en nuestra época. Para algunos tiene una forma, la fe tiene un sentido, para otros otro sentido, pero la verdad, hermanos, es que muchas veces perdemos el norte de lo que significa verdaderamente tener fe. Para algunos, incluso para muchas iglesias, la fe es un asunto de tener fe en la fe.
Suena raro, pero es así. Si tú crees algo lo suficiente para que, si tú pones toda tu confianza en aquello, incluso te dicen, si tú lo visualizas, si tú vives como si eso ya existiese, entonces lo que crees se cumplirá. Porque la palabra de Dios dice que al que cree, todo le es posible. Comienzan a justificarlo con un montón de versículos bíblicos sacados de su contexto. Pero para ellos entonces la fe es creer algo con tanta sinceridad, con tanta pasión, que ellos esperan que se vuelva realidad. Para ellos lo importante es la fe que tiene la persona y no en quién se está poniendo la fe. Es más, Dios para estas personas no se vuelve el fin de su fe, sino un medio para poder alcanzar lo que ellos quieren. Dios es algo así como Santa Claus que tiene que traerle los regalos. Este tipo de fe es una fe subjetiva. Es una fe que no es la fe que revela la Biblia. Para otros, la fe tiene que ver con cumplir una serie de rituales. Con cumplir las tradiciones que tenían sus abuelos, sus padres, sus antepasados. Es la fe que tiene también la sociedad peruana, básicamente a manera general, pues más del 80% de la sociedad peruana pues son católicos y ellos tienen este tipo de rituales. Y cuando vemos una persona en octubre vestida de morado, y pues no falta que alguien diga que es una persona de fe, ¿sí o no? Que está actuando con fe. Pues el problema de este tipo de fe, hermanos, es que carecen de una verdadera relación con Dios. Es una fe impersonal, es una fe, pero no es una fe colocada verdaderamente en Dios, aunque ellos digan que sí. Pero a final de cuentas es en una estatua lo que creen. Perdón, la verdadera fe es creer en Dios conforme a lo que Él mismo ha revelado de sí mismo. Creer en fe, en tener fe no es creer lo que yo quiera creer, es creer lo que Dios ha dicho que yo debo creer. Y es una fe que no se queda simplemente en rituales externos, sino que cala hasta lo profundo del corazón y nos lleva a tener una verdadera relación con Dios. Es una fe en Dios que nos lleva a relacionarnos con Dios. Pero también es una fe que tiene que llegar a ser probada. Es una fe que Dios va a someter a prueba, que la va a hacer pasar por momentos difíciles, pero para perfeccionarla. Esa es la fe que Dios espera que tanto tú como yo tengamos. Así que vamos a explorar a través de la historia que tenemos acá en Abraham, cómo es esta fe, porque es la primera vez que se menciona que Abraham tuvo fe. Es más, ¿cómo se le conoce a Abraham? ¿Alguien se acuerda? El padre de la fe, y esta es la primera vez que Abraham tiene fe. Así que vamos a ver cómo se manifiesta la fe en el corazón de Abraham y lo que Dios hace para mostrarle qué es lo que él tiene que creer. Comencemos viendo cuál es la respuesta correcta al Dios de las promesas. Versículo 1, dice así: después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será grande, de sobremanera grande. Si recordamos lo que veníamos hablando la semana anterior, Abraham se había enfrentado al ejército de los 4 reyes que habían invadido toda la zona, ¿se acuerda? Y Abraham los había vencido, librando así a Lot y a todas las personas de Sodoma, y las había traído de regreso a la tierra, a su tierra básicamente. Ahora, nos dice que inmediatamente después de este episodio, Abraham sintió miedo. Y es natural, hermano, ponte a pensar. Abraham pudo haber dicho: ¿y si estos regresan? ¿Y si estos que eran 4 reyes? No estamos hablando de 4 gatos. Estamos hablando de 4 personas poderosas. Se vienen y aún más en mancha. Ya no son 4 sino 8. Abraham comenzó a tener temor en su corazón.
Y hermano, hay circunstancias en la vida que llenan de temor nuestro corazón. Pero el temor es contrario a la fe. Son dos cosas completamente diferentes. Las circunstancias difíciles fácilmente van a provocar temor en nuestro corazón, pero para eso Dios en su misericordia y en su bondad, como el instrumento para que nosotros no temamos, va a fortalecer la fe de Abraham. La mejor forma de no temer en este mundo es tener fe en Dios. Porque nuestro Dios gobierna sobre todas las cosas. Y Abraham Dios le dice a Abraham, no temas, yo soy tu escudo. En otras palabras, ¿qué es el escudo? Lo que se interpone entre el soldado y el enemigo. Cuando el enemigo quiere atacar, ¿qué tiene delante de él? Tiene un escudo que lo protege. Para que pueda llegar a Abraham, primero tiene que atravesar a Dios. Y hermano, esto nos recuerda la bondad y la misericordia y el amor que Dios tiene para con su pueblo. Dios nos cuida como el buen pastor que cuida las ovejas. Nadie las arrebatará de su mano, dice su palabra. Ahora, eso, y quiero aclararlo desde ahora, no significa que no vamos a tener problemas, hermanos. No le estoy vendiendo la idea de un evangelio fácil y sencillo, un caminar de rosas, porque como vamos a ver en este texto, Dios mismo le prometió a Abraham problemas. Pero esos problemas tienen un propósito. Esos problemas están dentro de su plan para a la postre hacerle bien a Abraham. Así que Abraham lo que tiene que hacer no es confiar en las circunstancias buenas, sino confiar en Dios que controla todas las circunstancias. Y Dios comienza Abraham le va a plantear a Dios un problema. Sí, Dios, tú me dices que yo voy a tener que tú eres mi escudo y que mi galardón va a ser grande en sobremanera. Recordemos que Abraham había renunciado a todos los bienes y a todas las personas que él había liberado de los 4 reyes, ¿se acuerda? Él pudo haber sido rico en sobremanera, pero él renunció a todo eso para no enrolarse en relaciones con el rey de Sodoma, que viene representando el pecado. Pero Dios le dice, yo voy a ser tu galardón. Es mejor tener el galardón de Dios que el de los hombres, hermanos. Si tú has tenido que renunciar a algo, aunque fuese muy lucrativo o muy grande, por causa del Señor, no te arrepientas de ello. Porque el Señor va a premiar de una u otra manera lo que tú has hecho. La obediencia es bendecida por Dios. Pero Abraham le plantea el problema y le dice en el versículo 2. Señor, ¿qué me darás? Señor, yo ya estoy viejito. Básicamente es como decir eso. Abraham ya superaba los 86 años para este tiempo. Señor, yo ya estoy viejito. ¿Qué me darás? Que ando yo sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer, es este hombre nacido en Damasco llamado Eliezer. Mira, dice el versículo 3, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham tiene un gran problema. ¿Cuál es su problema? No hay un hijo. Dios le ha prometido que él va a tener una descendencia grande, pero hasta ahorita él no tiene hijos. Su esposa es estéril. Él tenía un sobrino, para estos momentos tiene un sobrino llamado Lot, que pudo llegar a ser su heredero, pero se han separado. Lot ahora vive lejos. Él ya no tiene a este posible hijo a su costado, y la única alternativa, culturalmente hablando, es un esclavo. Se han encontrado registros de leyes de esa época donde dice que esta era una práctica muy común. Cuando un hombre no tenía herederos, lo que hacía era tomar a uno de los esclavos de su casa y criarlo de tal manera que cuando el hombre muriera, todos los bienes pasaban a ser del esclavo. El esclavo se volvía
prácticamente su hijo, un hijo adoptivo. Y es la forma de reemplazar a un hijo que no llegas a tener. Pues Abraham le busca la única solución que él encuentra dentro de su cabeza. A ver, Señor, yo ya estoy viejo, Sara es estéril, no pasan los años y no me llega el hijo. Pues la única solución que tengo, voy a adoptar a Eliezer. Hermano, nosotros somos rápidos para armar planes para resolver nuestros problemas, ¿cierto? Somos bien rápidos para armar, bueno, Señor, tú me has prometido esto, pero tú me has prometido que va a llegar mi príncipe azul, aunque bueno, no hay una promesa así, pero bueno. Tú me has prometido, dice la jovencita, que va a llegar mi idóneo, pero no me llega, Señor, y ya se me está pasando el tren. Mira que mis amigas ya se casaron, ya tienen sus hijos y no me llega a mí. Pues entonces voy a resolverlo a mi manera, dice la jovencita. Y se termina buscando un incircunciso. Se termina buscando a alguien conforme a lo que ella cree. Y eso, hermano, nos reímos de los jovencitos que están solteros. Pero ¿qué cuando tenemos deudas y tenemos que pagar algo y recurrimos a cosas que están fuera de la voluntad de Dios? ¿Qué cuando nos metemos en problemas y para resolverlo recurrimos a una mentira? Hermano, hay muchas formas como nosotros terminamos tratando de arreglar las cosas conforme a lo que nosotros creemos, porque a final de cuentas no estamos confiando en Dios. Y todavía Abraham le dice, Señor, y la culpa es tuya. Tú no me has dado prole. Y sí, tenía razón, en cierta manera Abraham, sí. Dios es el que hace engendrar, Dios es el que hace nacer. El gran problema que tenía ahora Abraham, él le trata de resolver. Y miren en el versículo 4, que Dios, lejos de regañar y de repente decir, tú no me crees y fuera de aquí porque ya me cansé de ti, que no pones mi confianza en mí. Si yo hubiera sido Dios, de repente hubiera perdido la paciencia con Abraham muy fácilmente. Pero nuestro Dios es un Dios que sabe que somos débiles, hermanos. Nuestro Dios es un Dios que sabe que nosotros flaqueamos muchas veces y Él se compadece de nosotros. Y dice en el versículo 4, vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te ha de heredar. Es la primera vez, porque Dios hasta ahorita le ha prometido a Abraham una descendencia, pero nunca le había dicho que va a ser un hijo de él. Y es la primera vez que Dios le está diciendo a Abraham, no va a ser un hijo adoptado, va a ser un hijo de tus entrañas. Es un hijo que va a salir de ti mismo. Dios está fortaleciendo la fe de Abraham. ¿A través de qué? A través de la palabra. Vino la palabra de Dios a Abraham. Hermano, nosotros no escuchamos la voz de Dios como la escucha Abraham. Abraham está demostrando acá que él era profeta. Porque la misma fórmula, vino palabra de Dios, ¿dónde encontramos esa fórmula en la Biblia? En los profetas. Vino palabra de Dios a Isaías, vino palabra de Dios a Jeremías, encontramos en los profetas esa conversación directa entre Dios y el hombre. Y esta es una época especial. Pero Dios hoy en día no nos va a hablar a nosotros de manera directa, sino que nos va a hablar ¿cómo? A través de su palabra, a través de las escrituras, pero el resultado es el mismo. Cuando escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe crece. Por eso es que, hermano, cuando estés pasando por problemas, no creas la mentira de Satanás. Ay, no voy a ir a la iglesia, estoy desanimado. Ay, no voy a orar, estoy triste. Ay, no voy a leer la palabra porque estoy deprimido. No voy a ir a la casa de oración porque estoy entristecido.
Hermano, cuando estás pasando esos momentos de angustia, lo que más necesita tu espíritu, lo que más necesita tu corazón es la palabra de Dios. Porque es el instrumento de Dios para crecer nuestra fe, para darnos esa fortaleza, para no caernos en los momentos de angustia. Y Dios se llevó afuera a Abraham y le dijo, mira las estrellas del cielo y cuéntalas si pueden. Hermano, si nosotros hiciéramos eso acá en Lima, nos decepcionaríamos. ¿Cuántas estrellas logras ver en Lima? Eres afortunado si logras ver estrellas, de verdad. Pero ¿alguno de ustedes fuera de Lima ha visto una noche estrellada? Hermano, es increíble. Es increíble. Si ojalá, hermanos, un día tenga la oportunidad cuando vaya al campo, alejándose de las ciudades es cuando mejor se ve, porque el brillo de la ciudad mata mucho el brillo de las estrellas. Abraham está en el campo, él no vive en una ciudad, y yo me imagino esa noche imponente, hermano, donde el cielo se despeja completamente y se ve tal cantidad de estrellas en el cielo. Y yo me imagino a Abraham viendo todo eso y escuchando la voz de Dios diciendo, si logras contar las estrellas, es como decirle a Abraham, tú no lo puedes hacer, es imposible contar humanamente todas las estrellas, pero así voy a ser tu descendencia. Ahora, esta descendencia que Dios le estaba prometiendo a Abraham, no eran solamente el hijo que iba a tener, que era Isaac, ni siquiera el hijo de su hijo, que era Jacob, ni siquiera los hijos del hijo de su hijo, que eran las 12 tribus de Israel. Dios no solamente le está prometiendo a Abraham aquí la descendencia física, sino que también incluye la descendencia espiritual. Aquellos hombres de toda lengua, pueblo y nación que viven en todo el mundo, que incluso ni siquiera han nacido como usted y como yo en este momento, en este particular momento de la historia de Abraham. Pero Dios ya estaba prometiendo que un día nosotros íbamos a llegar a formar parte de ese pueblo de Dios, parte de esa herencia, íbamos a ser bendecidos a través de Abraham. Porque a través de Abraham vendría el Hijo de Dios a rescatarnos. En otras palabras, se lo pongo de manera romántica, usted era una de esas estrellitas del cielo. Dios está fortaleciendo la fe de Abraham a través de su palabra. Y en el versículo 6 encontramos lo que Dios espera de nosotros. Encontramos la respuesta correcta de lo que Dios quiere cuando su palabra es expuesta. ¿Cómo tiene que reaccionar el hombre? Versículo 6, y creyó a Jehová. Simple, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? Que creas, que tengas fe, que confíes. Abraham no buscó salvarse a sí mismo a través de sus obras. Abraham no buscó salvarse a sí mismo a través de rituales. Abraham no es que dijo, a ver, voy a portarme bien de aquí en adelante y entonces Dios me perdonará mis pecados cuando vaya al cielo. No, Abraham dice la palabra que él creyó a Dios. Ahora, esto involucra no solamente creer en la palabra de Dios, que obviamente está implícito en esto. Involucra creer en la persona de Dios. Involucra que Abraham, aquí su nivel de relación con Dios pasó de una etapa donde se había caracterizado sí por obediencia a Dios. Sal de tu casa, de tu parentela, a la tierra que yo te daré. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Renuncia, como lo vimos en el caso de las riquezas, cuando rescató a Lot y a las demás personas. Dame las personas, quédate los bienes. No, yo no te doy nada porque yo le he prometido a Dios que no voy a recibir nada de tu mano. Hasta ahora la vida de Abraham se ha caracterizado por obediencia, por renuncia, pero de aquí en adelante se va a caracterizar por la fe. Y es que, hermano, la obediencia y la renuncia, si su base no es la fe, no sirve para nada.
Si tú no haces las cosas a Dios porque de verdad le conoces y porque de verdad tienes un profundo agradecimiento por Él, aunque tú lo obedezcas, aunque tú quieras hacer lo que quieras hacer, eso no sirve de nada. La base de la vida cristiana es la fe. Y creyó Dios a Abraham. ¿Y qué hizo Dios? ¿Saben lo que quiere decir este texto? Que Dios perdonó todos los pecados que hubiese cometido Abraham. Que recordemos que Abraham sí ha pecado. ¿Se acuerdan en Egipto? Esta no es mi esposa, es mi hermana. Él ha pecado y él es culpable delante de Dios. Y el que peca delante de Dios merece el castigo eterno. Y el hombre siempre trata de salvarse a través de sus obras. ¿Cómo encuentro la salvación? Dios, ¿cómo perdonó a Abraham? Simplemente cuando él puso su confianza en Dios. Cuando Dios perdona al hombre, cuando pone su confianza en la cruz de Cristo. Abraham todavía no entendía, no tenía la revelación que nosotros tenemos hoy. Él no sabe de Cristo, él no sabe de la cruz, él no sabe de los clavos, él no sabe nada de eso. Pero lo único que sabe es que Dios va a mandar la bendición a través de su descendencia. Y eso fue suficiente para que él se aferrara a ello. Él no confió en sí mismo, confió en Dios. Y su vida va a mostrar que su fe es verdadera. Porque hermano, decir que confiamos en Dios es una cosa, mostrarlo es otra cosa. La fe sin obras, hermano, lo que tenemos muchas veces es un montón de personas en las iglesias que dicen creer, pero su vida no la reflejan. No reflejan esa fe, viven como si Dios estuviese muerto, viven de espaldas a Dios, pero eso sí, conocen la Biblia, tienen lenguaje cristiano, hablan como si fuesen cristianos. Eso no es lo que Dios quiere. Si tú no tienes una fe viva, una fe que te lleve a tener una relación personal con Dios, hermano, hoy arrepiéntete porque estás teniendo un cristianismo de mentira. Y es mejor que hoy le pidas perdón a Dios. Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios no tendrá por inocente al culpable. No importa cuántas buenas obras tú quieras hacer en tu vida, si no es a través de la fe en el Hijo de Dios, tus buenas obras no sirven para nada. Así de sencillo. La respuesta que Dios quiere para nosotros, de nosotros, es la fe. Ahora, la historia continúa y vamos a ver nuestro segundo punto. ¿Cómo es este pacto que Dios hace con los hombres? En el versículo 7, Dios vuelve a hablar con Abraham y le dice: yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos para darte la tierra, darte a heredar esta tierra. ¿Se acuerda que esto lo hablamos en el primer sermón de esta serie, cuando dijimos que Abraham, su padre Taré, había salido de Ur y ellos ni se imaginaban qué era lo que estaba sucediendo? Ellos querían ir de Ur hasta Canaán, pero se detuvieron en Harán, y para ellos simplemente era tomar una decisión como la que tomamos usted y yo cualquier día. Pero detrás de esa decisión, aunque ellos no lo entendieran y no lo supieran, estaba Dios. Dios estaba moviendo el corazón de Taré, el padre de Abraham, para movilizar a su hijo en camino hacia la tierra prometida. Y Dios le dice: yo soy el que te saqué. Versículos 8. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Abraham ahora tiene otra duda. Señor, si tú me has dicho esto, pero ¿cómo puedo yo estar seguro que tú vas a cumplir lo que has dicho? En cierta manera, hermano, nuevamente vemos la paciencia de Dios, porque si hubiera sido yo, el Dios, yo le hubiera dicho: ¿que no confías en mí? Ay, Abraham, tú qué necio que de corazón eres. Me estás pidiendo todavía encima que te estoy prometiendo tanto, y me estás pidiendo más pruebas encima.
Yo hubiera perdido la paciencia, creo que con Abraham. Pero nuestro Dios nuevamente es paciente, hermano. Y le dice en el versículo 9, Abraham, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y esto, hermano, nos suena como a banquete. No. En realidad lo que está haciendo Dios es hablando en el lenguaje de la época de Abraham, según la cultura de la época de Abraham, la forma como una persona podía estar segura de la palabra de otro. Hoy en día, si tú haces un acuerdo con otra persona, ¿cuál es la mejor forma de estar seguro que se va a cumplir lo que has dicho o lo que te han dicho? Tiene que haber un contrato de por medio. Tiene que haber un contrato de por medio, porque ya hoy en día, hermano, ese asunto de te doy mi palabra de honor, bien lo dice, bueno, eso no debería ser entre nosotros los cristianos. La palabra nuestra debería ser tan válida como un contrato, ¿cierto? Pero el dicho popular dice, papelito manda. Hoy en día nosotros firmamos un contrato escribiendo en un papel quiénes son las personas que se están comprometiendo, cuáles son los deberes el uno al otro que se están comprometiendo. Incluso añadimos las cláusulas de penalización en caso de uno de las personas no cumpla con su parte, ¿cierto? Y al final firmamos. Las dos partes firman y el contrato ya está cerrado, ¿cierto? ¿Cómo se firmaba un contrato en la época de Abraham? De esta manera. Se tomaban estos animales y se partían por la mitad. Y se ponía una mitad de un lado, una mitad del otro lado, y así se iban poniendo los animales, haciendo como un callejón en el centro. Y las dos partes que iban a firmar el contrato se paraban en ese callejón y decían cuál era su compromiso. Yo me comprometo contigo a hacer tal y tal cosa, y el otro, yo me comprometo contigo a hacer tal y tal cosa, y luego los dos pasaban caminando en medio de los animales, y este caminar en medio de los animales era la cláusula de penalidad en caso de incumplimiento. El punto es que Dios me parta como pasó con estos animales si yo falto a mi palabra que te he dado. Era básicamente una automaldición, por decirlo así. Era básicamente decir, si yo incumplo con mi palabra, que Dios me termine haciendo como le pasaron a estos animales. Y una vez que firmaban el contrato, que pasaban entre los animales, tomaban las carnes de los animales y una parte la comían ellos en un festín celebrando el pacto, y la otra parte se la ofrecían al Dios que creyeran estas dos personas, que servía como testigo del pacto. Pues entonces ya imaginamos que ya llegó la mañana, porque Abraham vio las estrellas pues obviamente en la noche. Ya llegó la mañana, Abraham parte los animales, los pone a la mitad, pero el versículo 11 nos dice que las aves de rapiña comenzaron a descender. ¿Qué nos indica esto? Tú no partes un animal y llega ahí nomás las aves de rapiña. Tiene que pasar tiempo. Posiblemente Abraham partió los animales en la mañana, los puso, preparó todo. Ahora sí, Dios. Y Dios no llega. Son las 11, Dios no llega. Son las 12, Dios no llega. Son las 1, Dios no llega. A tal punto que pasan las horas y las aves de rapiña se dan cuenta que ahí hay animales muertos y lo que quieren es comer. ¿Y qué hace Abraham? Comienza a ahuyentarlos. Y dice en el versículo 12, mas a la caída del sol, mire que Abraham ya había estado toda la noche hablando con Dios, viendo las estrellas, ha pasado la mañana, ha pasado el mediodía, y ahora está cayendo el sol, y Dios no ha llegado. Y parece que Dios está tarde, ¿sí o no? En la vida de Abraham parece que Dios siempre está tarde. Pero no es que Dios esté tarde, es que Dios está trabajando en el corazón de Abraham. Hermano, nosotros tendemos a tomar malas decisiones, como vamos a ver la próxima semana. Cuando Abraham su esposa termina diciendo, ¿sabes qué? Yo no puedo tener hijos, tenlos con mi sierva. Y Abraham le dice, pues tráela para acá.
tratando de adelantar el plan de Dios porque Dios está tarde. Hermano, ¿tú alguna vez has sentido eso? ¿Dios está tarde? Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Lo que pasa es que cuando Él llega, sus tardanzas nunca son negativas. En sus tardanzas Dios está trabajando en nuestro corazón, pero Él va a llegar justo en el momento adecuado. Llega la noche, más a la caída del sol, dice el versículo 12, sobrecogió el sueño a Abraham. Abraham ha estado toda la noche sin dormir, ha estado trabajando todo el día, ha estado espantando aves toda la tarde, y llega la noche y Abraham le ha dado sueño, pero dice, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Aquí en este texto, hermano, está muy relacionada la oscuridad con el temor. Y es que la oscuridad nos da temor. ¿Por qué le tememos a la oscuridad? Porque no sabemos lo que hay por delante. El día es fácil porque pues yo puedo ver todo lo que hay a mi alrededor fácilmente. Si viniera algo peligroso, yo lo logro ver fácilmente. Pero en la oscuridad no logro ver nada. Y Abraham en medio de la oscuridad comenzó a tener temor. ¿Sabe, hermano? Nuestra vida en muchas formas es como una oscuridad grande. Nosotros no sabemos cuáles son los planes que Dios tiene. Tenemos que andar esta vida sin saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que depara el día de mañana. Yo no sé, hermano, Dios no lo permita, pero cualquiera de nosotros puede sufrir alguna tragedia nomás saliendo de aquí. O alguna muy buena noticia también. No lo sabemos, andamos como en ciegas y la oscuridad nos da temor. Pero ahí está Dios para consolar nuevamente a Abraham. Versículo 13. Y Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia, yo me imagino a Abraham, mi descendencia, mis hijos morarán en tierra ajena. ¿Qué? ¿No íbamos a vivir acá en la tierra que tú nos has prometido? Y serán esclavos allí. ¿Qué? Señor, ¿me estás prometiendo que mis hijos van a ser esclavos? Y serán oprimidos 400 años. Yo imagino que Abraham se habrá puesto como el icono de miedo que hay, ¿no es cierto? ¡Ah! Hermano, ¿tú sabes lo que es que Dios te esté prometiendo tal cosa? Porque nuestro concepto es que Dios tiene que hacer todas las cosas que nos son placenteras y agradables a nosotros. El evangelio, hermano, no es lo que tú crees que es agradable a ti. Van a haber momentos difíciles, momentos duros, momentos complicados en tu vida, pero lo más importante es que todas aquellas cosas Dios las tiene bajo control y las va a utilizar para tu bien. Hermano, Dios le prometió esto a Abraham 400 años antes de que el pueblo de Israel fuera liberado de Egipto. Lo que Dios promete acá se cumple al pie de la letra, lo cual demuestra que Dios tiene el control de todo. Porque obviamente, hermano, prometer antes de que suceda algo. Miren, en ese momento está por jugar, no me acuerdo qué dos equipos. Allá, Senegal y Japón, gracias. ¿Alguien de ustedes me puede prometer cuál es el resultado final? Tú puedes, como dicen en Costa Rica, batear. O sea, eso es como tirarle así como intentando a ver si aciertas. Pero no podemos tener la certeza. Es más, no podemos tener la certeza que siquiera va a haber partido. No tenemos la certeza. ¿Qué pasa si se va la luz, hay un accidente en la zona, no sé, cae un meteorito en el estadio? No sabemos. Ahora, pero si tú tuvieras una máquina del tiempo y regresaras al domingo pasado, antes de que Perú juegue, perdón por tocar
carne. Costa Rica también está eliminada, hermano, así que lo digo compartiendo el sentimiento. Y alguien te dijera, Perú le va a ganar a Francia. Pero tú vienes del domingo siguiente, del domingo 24 y ahora estás domingo 17, ¿tú le vas a poder decir con toda certeza? No. No. ¿Apuestas tu vida? Te la apuesto. ¿Sabe, hermano? Nosotros no conocemos lo que hay el día de mañana, pero Dios sí lo conoce. Y no solo lo conoce, lo controla. Nosotros tenemos temor porque no sabemos qué hay mañana, pero por eso es que la fe es poner nuestra confianza en Dios que sí lo sabe y Él lo controla. Y aunque las circunstancias sean malas, aunque Perú sea descalificado, Dios tiene todas las cosas bajo control y todo lo que sucede va a obrar para bien para los que aman a los hijos de Dios. Es así, es lo que Dios le está diciendo acá. Abraham, tus hijos van a ir a la tierra extranjera, van a ser esclavos, van a ser oprimidos. Versículo 14, y ahí está la promesa de la liberación. Mas a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Las 7 plagas, la liberación, la caída del mar rojo sobre el ejército de Faraón que finalmente quedó enterrado en aquel mar. Yo lo juzgaré y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios los ha llevado como esclavos, pero no los ha abandonado. Dios no ha olvidado su promesa, va a regresarlos y los va a regresar con bien. Es lo que Dios está prometiendo acá. Y nosotros tenemos que confiar, hermano, no que, pastor, entonces Dios me va a regresar con riquezas. No limitemos las riquezas a simplemente cuestiones económicas. Hay una riqueza que es superior, que es la riqueza espiritual, la riqueza del alma. Contentémonos, hermanos, con tener las riquezas del alma. Y Abraham le dice, y tú vendrás a tus padres en paz. En otras palabras, Abraham, tú vas a morir. Y vas a ser sepultado, pero en buena vejez. Y estamos hablando ya de un hombre de casi 90 años. Y todavía Abraham le dice, en buena vejez. ¿Sabe a qué edad murió Abraham? Se lo dejo de tarea. Pero todavía falta mucho para que Abraham muera. Eso está en el capítulo 26. Bueno. Versículo 16. Y a la 4ª generación, cada generación entonces representaría como 100 años, son 400 años que ellos van a estar afuera. A la 4ª generación volverán acá. Y ahora Dios les dice la razón. ¿Por qué este plan? Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Qué significa eso? La tierra donde habita Abraham, que es la tierra que Dios le ha prometido para sus hijos, no está deshabitada, está llena de diferentes ciudades, estados. Están, los amorreos es como la forma de llamarlos a todos ellos. Pero en el versículo 19, 20 y 21 vemos muchos de los pueblos que habitaban en esta tierra. Los ceneos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Y todos estos pueblos son idólatras. Ahora Dios le está diciendo a Abraham, Abraham, yo voy a llevarme a tus hijos de acá, los voy a tener en esclavos durante 400 años, porque la maldad de estos pueblos que están acá tiene que crecer hasta que llene la medida que yo he establecido. En otras palabras, Abraham, voy a tenerle misericordia a esta gente pecadora por 400 años. No los voy a juzgar ahorita. Les voy a dar 400 años para que ellos se arrepientan. Como Nínive, ¿se acuerda? Con Jonás.
pero la maldad de ellos va a crecer a tal punto, no se van a arrepentir. Y eso nos recuerda algo, hermano. Dios no pasa el pecado por alto. Si bien es cierto, Dios es un Dios misericordioso, tardo para la ira, pero tarde o temprano va a terminar castigando a aquel que no se arrepiente de sus pecados. Por eso, hermano, tú tienes que pensar en qué estado está tu alma. Porque no se trata de venir a una iglesia, se trata de tener verdadera fe. Dios va a llevarse a su pueblo porque su pueblo en Egipto tiene que experimentar también el dolor del pecado de los demás. Dios sufre cuando nosotros pecamos. Dios sufre, nos dice en Génesis 6:6 que Dios se arrepintió cuando hizo el hombre, y eso significa que su corazón le dolió en extremo, se lamentó tanto el pecado del hombre, y el pueblo de Israel tiene que afrontar también el pecado. Nosotros como pueblo de Dios muchas veces vamos a afrontar y vamos a tener que sufrir el pecado de las otras personas contra nuestra vida. Pero no te vengues tú, porque la venganza ¿de quién es? La venganza es de Dios. Ahora, quiero que note, hermano, que Dios no le promete a Abraham una vida fácil. Dios no anda pintando, no es como los evangelistas actuales, ven a Cristo, Dios resolverá todos sus problemas, ven a Cristo, tu matrimonio se resolverá, tu hijo saldrá de las drogas, tu padre resucitará de los muertos, ven a Cristo. Y lo venden de esa manera. No, Dios dice, es necesario que a través de muchas aflicciones entremos al reino de Dios. Hermano, quien quiera venir a Cristo tiene que saber que tiene que entregarse en cuerpo y alma, porque si no, no va a soportar las pruebas que Dios va a establecer. Como en la semilla, la parábola del sembrador, esa semilla cayó en diferentes tierras y cuando vinieron los problemas, ahogaron la semilla, las espinas, los cardos. De la misma manera, el corazón de muchos que se llaman cristianos terminan ahogados. La fe de muchos termina ahogada porque nunca fue verdadera. Cuando llegaron los problemas, abandonaron al Señor porque la entrega no fue real. Dios termina firmando el pacto. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol, vea que ya han pasado entonces como 24 horas, desde el versículo 1 hasta el versículo 17, ya han pasado 24 horas. Dice, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. ¿Qué es esto? Básicamente, recuerde que los dos que pasaban entre los animales divididos eran los que firmaban el pacto. Pero Abraham, cuando se da cuenta, él no está pasando. El que está pasando es una antorcha que está allí pasando entre esos animales, lo cual era una representación que es Dios el que está pasando entre los animales. Es como si Dios hubiera dicho, Abraham, este pacto no va a ser básicamente entre tú y yo, y entre yo y tú, y entre tú y yo. Este pacto solamente va a ser de mí para ti. En otras palabras, Abraham, yo estoy haciendo un juramento. Yo estoy poniéndome a mí mismo la pena de automaldición, aunque sabemos que Dios nunca va a faltar a su palabra, pero para que Abraham entendiera la certeza de que Dios va a cumplir sus planes, lo hizo así. Y le dijo, ¿y tú no vas a pasar? Yo voy a pasar solito. Porque no importa lo que tú hagas, yo voy a cumplir con mi parte. Y esto nos recuerda, hermano, no que nosotros podemos vivir nuestra vida como nos da la gana y que Dios a final de cuentas va a cumplir con su parte. No, no ese es el punto, sino que el pacto de Dios no descansa sobre Abraham. Descansa únicamente sobre Dios.
Dios es el que va a obrar en Abraham. Abraham va a ser el receptor del pacto. Dios va a ser el que hace el pacto. Es como cuando la palabra nos dice que el que comenzó en ti la buena obra, Él la va a terminar, la va a perfeccionar. Eso no nos deja fuera nosotros que tenemos que esforzarnos por vivir una vida santa. Pero no descansa sobre nosotros el llegar al cielo. El día que tú llegues al cielo, solamente podrás ver a Dios y decir: a ti sea la gloria, porque eres tú el que me trajo hasta este lugar. No fueron mis obras, no fue a final de cuentas nada de lo que yo hice. Ha sido tu gloria, Señor. Es Dios el que firma el pacto para que Abraham esté tranquilo y esté seguro. Incluso le promete la tierra. Abraham, te voy a dar esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande Éufrates. Eso es el sur de Israel y el norte de Israel. Es una tierra, hermano, que el pueblo de Israel nunca llegó a tener en su plenitud. La parte más cerca cuando Israel llegó a tener todo esto fue en los tiempos de Salomón. Pero ¿sabe por qué el pueblo de Israel nunca pudo llegar a tener toda esta tierra? No fue por culpa de Dios. El pueblo era demasiado desobediente. Ellos iban perdiendo lo que Dios quería para sus vidas por causa de sus pecados. Hermano, imagínese cuánto estamos perdiendo nosotros. Por causa de ese mal carácter, ¿cuánto estás perdiendo? Por causa de esos malos pensamientos, por causa de esa lengua, por causa, ¿cuánto estás perdiendo? Hermano, Abraham dice que él nada más le tocó ver la tierra y como saludarla de lejos, dice en Hebreos 11. Él nunca le perteneció más que la cueva donde enterró a su esposa y luego él fue enterrado. Esa fue la única propiedad que tuvo Abraham en toda la tierra prometida, legalmente hablando, mas delante de Dios, él era el poseedor de todo. Nosotros tenemos una herencia en Dios. Nosotros tenemos una herencia, tenemos una porción en el reino de Dios. ¿Qué puede ser más importante que eso? ¿Vale la pena, hermano, arriesgar tal herencia por un pecado? ¿Por un momento de placer? ¿Vale la pena, hermanos, arriesgar tal herencia por una tontería? No, hermano, la verdadera fe nos tiene que llevar a aferrarnos a Dios, aún en los momentos difíciles, y confiar en Él. Él tiene el gobierno de todo, y lo que Dios espera entonces que yo tenga es fe, que yo confíe en Él. Hermano, no salgas de aquí sin haber hecho un compromiso con Dios y haberle rogado que fortalezca tu fe. ¿Sabe? Un hombre se le presenta a Jesús y le dice: sana a mi hijo. Y el Señor le dice: cree. ¿Y sabe lo que le responde este hombre? Señor, ayuda a mi incredulidad. Y el Señor le ayudó. Dios va a fortalecer la fe de todos aquellos que hoy le rueguen y le pidan ayuda. Señor, yo quiero creer, no como yo creo que se deba creer. Yo quiero creer como Abraham creyó. Quiero tener ese tipo de fe, que es la fe verdadera, la fe real. Y solo entonces, hermano, vamos a poder tener las bendiciones que usted ni siquiera se imagina. Porque solo entonces vamos a tener una relación completa con nuestro Dios, plena, no perfecta, porque en esta vida, hermano, vamos a tener tropiezos, pero vamos a vivir de una manera sincera delante de Él.